Su orina está intentando avisarle de que sus riñones están fallando, ¿y usted la está ignorando? Antes de que piense que esta pregunta es extraña, sepa que esta es la trágica realidad para más de la mitad de las víctimas de enfermedad renal en estado avanzado. Su cuerpo tiene un sistema de diagnóstico incorporado, y emite informes diarios. El problema es que nadie nos enseñó a leerlos. Señales como una espuma que no desaparece o un color consistentemente pálido no son detalles, son alertas rojas de que el sistema de filtración de su cuerpo podría estar colapsando. Ignorarlas es como ignorar la luz del motor encendida en el tablero de su coche. Hoy, le daré el manual de instrucciones de ese sistema. Expondré las 4 señales de peligro y los 2 análisis de sangre que usted necesita pedirle a su médico. La información que va a recibir puede ser lo que lo separe de la necesidad de diálisis en el futuro. Vamos a empezar por la señal más reveladora, y al mismo tiempo, la más ignorada por la mayoría de las personas. La primera señal de que sus riñones pueden estar fallando es la presencia de espuma excesiva en la orina, esa que los nefrólogos llaman la señal del collarín de la cerveza. Ahora, es importante entender que no estamos hablando de la espumita ligera que aparece cuando usted orina con fuerza y que desaparece en segundos. Estoy hablando de una espuma densa, persistente, con burbujas pequeñas y uniformes que permanecen en la superficie del agua durante varios minutos, exactamente como la espuma cremosa que queda en la parte superior de un vaso de cerveza bien servida. Esta diferencia es fundamental porque muchas personas entran en pánico al ver cualquier espuma en la orina, cuando en realidad lo que necesitamos observar es la persistencia y la densidad de esa espuma. Cuando usted ve este tipo específico de espuma, lo que está observando es la manifestación visual de un problema llamado proteinuria, que significa la presencia de proteína en la orina. Para entender la gravedad de esto, necesito explicarle cómo funcionan los riñones. Cada uno de sus riñones contiene aproximadamente 1 millón de pequeñas unidades filtradoras llamadas nefronas. Dentro de cada nefrona existe una estructura microscópica llamada glomérulo, que funciona como un filtro ultrafino. Este filtro es tan preciso que permite el paso de agua, sales minerales y residuos tóxicos que necesitan ser eliminados, pero bloquea por completo el paso de las células sanguíneas y las proteínas grandes, especialmente la albúmina. La albúmina es la proteína más abundante e importante de su sangre, responsable de mantener el líquido dentro de los vasos sanguíneos y de transportar nutrientes vitales a todas las células del cuerpo. Cuando los glomérulos están sanos, retienen toda la albúmina en la sangre. Pero cuando estos filtros comienzan a dañarse, ya sea por diabetes, presión alta, inflamaciones o envejecimiento, empiezan a desarrollar pequeños desgarros, como si fueran agujeros en un colador. A través de estos agujeros, la albúmina comienza a escaparse hacia la orina. Y es exactamente la presencia de esta proteína en la orina lo que causa esa espuma característica y persistente. Piense en la albúmina como el jabón de la naturaleza. Cuando está presente en la orina en una cantidad anormal, crea burbujas estables que tardan en desaparecer. La proteinuria no es solo una señal, es uno de los marcadores más precoces y específicos de lesión renal. Puede aparecer años antes de que usted sienta cualquier otro síntoma, años antes de que sus análisis de sangre muestren alteraciones significativas. Por eso, observar la presencia de esta señal del collarín de la cerveza es una forma simple y gratuita de hacer un seguimiento precoz de la salud de sus riñones. Si usted nota este tipo de espuma de forma consistente, no solo una vez, sino repetidamente a lo largo de varios días, especialmente en la primera orina de la mañana que es más concentrada, debe buscar a un médico para hacerse un simple análisis de orina que medirá exactamente la cantidad de proteína presente. Cuanta más espuma observe, mayor será la probabilidad de que esté perdiendo cantidades significativas de proteína, y cuanto mayor sea la pérdida, más avanzado podría estar el daño renal. Deje aquí en los comentarios, ¿usted ya había notado una espuma persistente en su orina o esto es una novedad para usted? Ahora vamos a la segunda señal crucial que merece su atención, y esta es particularmente importante para las personas mayores porque involucra cambios en la frecuencia urinaria. La segunda señal de alerta es el cambio drástico en el patrón de cuándo y cuánto orina, y aquí necesitamos hablar de 2 extremos opuestos que pueden indicar problemas renales. El primer extremo es orinar excesivamente durante la noche, un problema llamado nicturia. Los riñones sanos tienen una capacidad increíble para concentrar la orina durante la noche, produciendo menos volumen y permitiéndole dormir de 6 a 8 horas sin necesidad de levantarse para ir al baño.
Pero cuando los riñones comienzan a fallar, pierden esa capacidad de concentración. El mecanismo detrás de esto es fascinante. Durante el día, cuando usted está activo, su cuerpo produce más residuos que necesitan ser eliminados. Por la noche, su metabolismo se ralentiza y sus riñones, si están sanos, responden produciendo una hormona llamada vasopresina que hace que los túbulos renales reabsorban más agua, concentrando la orina. Cuando los túbulos renales están dañados, ya no pueden responder adecuadamente a esta hormona, y continúan produciendo orina diluida en gran volumen incluso durante la noche. Si usted se está levantando 2, 3 o más veces todas las noches para orinar, y esto no sucedía antes, sus riñones podrían estar señalando una pérdida de función. Ahora, el extremo opuesto también es preocupante y generalmente indica una etapa más avanzada de insuficiencia renal. Estoy hablando de orinar muy poco durante el día, una condición llamada oliguria. Si usted está bebiendo cantidades normales de líquido, pero se da cuenta de que está orinando mucho menos de lo que solía, produciendo pequeñas cantidades de orina oscura y concentrada, esto puede significar que sus riñones están perdiendo la capacidad básica de filtrar la sangre. En casos graves, la persona puede producir menos de medio litro de orina en 24 horas, cuando lo normal sería aproximadamente 1,5 litros. Esta reducción drástica en el volumen urinario es una señal de que las nefronas están muriendo en una cantidad significativa y el cuerpo está reteniendo líquidos y toxinas que deberían ser eliminadas. La combinación de estos dos patrones también puede ocurrir en la misma persona: poca orina durante el día y la necesidad de orinar varias veces por la noche. Lo importante es prestar atención a los cambios significativos en su patrón habitual, porque sus riñones le están hablando a través de estas alteraciones. Pasando a la tercera señal, necesitamos hablar de algo que usted puede observar directamente: el color de su orina. La tercera señal de insuficiencia renal es la alteración drástica y persistente en el color de la orina, que puede variar entre dos extremos igualmente preocupantes. Comencemos por el primer extremo: una orina consistentemente muy clara, casi transparente como el agua pura. Muchas personas piensan que la orina muy clara es siempre señal de buena hidratación y salud, pero cuando la orina permanece extremadamente pálida todo el tiempo, independientemente de cuánto beba, esto puede indicar que sus riñones han perdido la capacidad de concentrar adecuadamente los residuos. Recuerde que antes hablamos de la capacidad de concentración renal. Los riñones sanos ajustan la concentración de la orina según la hidratación del cuerpo. Si bebe poca agua, la orina se vuelve más oscura y concentrada. Si bebe mucha agua, se vuelve más clara. Pero cuando los riñones están dañados, pueden quedarse atascados en un modo de dilución constante, produciendo orina muy clara incluso cuando usted está relativamente deshidratado. Ahora vamos al otro extremo, que es aún más alarmante: una orina oscura, con una coloración que varía de ámbar muy oscuro hasta el color de un té negro fuerte o un refresco de cola. Esta coloración oscura persistente puede tener varias causas relacionadas con la insuficiencia renal. Primero, puede indicar la presencia de sangre antigua en la orina. Cuando hay sangrado en los riñones o en las vías urinarias y la sangre permanece el tiempo suficiente antes de ser eliminada, sufre una oxidación y adquiere un color marrón oscuro en lugar del rojo vivo. Segundo, puede señalar la presencia de bilirrubina en la orina, un pigmento amarillo amarronado que es producto de la degradación de los glóbulos rojos. Normalmente, el hígado procesa la bilirrubina y la elimina a través de la bilis, pero cuando los riñones están fallando gravemente, o cuando hay un problema combinado de hígado y riñones, la bilirrubina puede aparecer en la orina, dejándola con ese color característico de té negro. Tercero, la orina muy oscura puede simplemente indicar una concentración extrema de residuos debido a la incapacidad renal para diluir y eliminar adecuadamente las toxinas. Lo que hace que esta señal sea particularmente valiosa es que usted puede observarla todos los días, y debe prestar especial atención a la primera orina de la mañana, que es naturalmente más concentrada. Si su orina matutina es consistentemente muy oscura, casi marrón, y esto persiste durante varios días incluso cuando está bebiendo bastante agua, necesita investigarlo. El color normal de la orina debe variar entre amarillo paja y amarillo ámbar, cambiando a lo largo del día según su hidratación. Cualquier desviación persistente de este patrón, ya sea hacia el extremo muy claro o muy oscuro, merece atención médica. Llegamos ahora a la cuarta señal, que es menos conocida pero extremadamente reveladora: el olor anormal de la orina. La cuarta señal que puede indicar insuficiencia renal es un olor fuerte,
químico y penetrante, especialmente un olor que recuerda al amoníaco o a los productos de limpieza. Para entender por qué sucede esto, necesito explicarle el ciclo de la urea en su cuerpo. Cuando usted come proteínas, ya sea de carne, pescado, huevos o legumbres, su cuerpo descompone estas proteínas en aminoácidos. Durante el uso de estos aminoácidos, se forma como residuo una sustancia tóxica llamada amoníaco. El hígado convierte rápidamente este amoníaco tóxico en urea, que es menos perjudicial. La urea luego viaja por la sangre hasta los riñones, que tienen la función de filtrarla y eliminarla a través de la orina. Este es uno de los trabajos más importantes de los riñones, mantener los niveles de urea en la sangre bajos y seguros. Cuando los riñones comienzan a fallar, pierden progresivamente la capacidad de filtrar y eliminar la urea. Consecuentemente, la urea comienza a acumularse en la sangre, una condición llamada uremia. Con niveles muy elevados de urea en la sangre, pueden ocurrir dos cosas. Primero, la urea que logra ser eliminada en la orina está extremadamente concentrada, dándole un olor fuerte y químico. Segundo, y aún más preocupante, las bacterias naturalmente presentes en el tracto urinario e incluso en el intestino pueden descomponer la urea nuevamente en amoníaco, y este amoníaco se libera no solo en la orina, sino que también puede eliminarse a través de la respiración e incluso a través de la piel, dándole al paciente un olor corporal característico a amoníaco. Cuando usted se da cuenta de que su orina tiene un fuerte olor a amoníaco que no está relacionado con estar deshidratado, que persiste incluso cuando bebe bastante agua, y especialmente si otras personas comienzan a comentar sobre un olor diferente, esto puede ser una señal de que sus riñones no están logrando hacer su trabajo de eliminación de la urea. Es importante distinguir este olor del olor fuerte normal que la orina puede tener cuando está deshidratado. La orina deshidratada tiene un olor fuerte, pero cuando usted se hidrata adecuadamente, el olor disminuye significativamente. En cambio, el olor a amoníaco relacionado con la insuficiencia renal persiste independientemente de la hidratación y a menudo va acompañado de otras señales que ya hemos discutido, como el color alterado y los cambios en la frecuencia urinaria. Este es un síntoma que conecta el olfato con la salud renal, y aunque es menos comentado que las otras señales, es igualmente importante en la detección precoz de problemas renales graves. Ahora vamos a un tema extremadamente importante y que le traerá mucha tranquilidad: cómo diferenciar las señales reales de enfermedad renal de las alteraciones inofensivas que los alimentos, las bebidas y los medicamentos causan en la orina. Esta sección es lo que yo llamo la guía de las falsas alarmas, y es fundamental para evitar una ansiedad innecesaria. Muchas personas entran en pánico al notar cambios en el color o en el olor de la orina, sin saber que lo que comieron en el almuerzo puede ser el único responsable. Comencemos por las alteraciones de color causadas por los alimentos. La remolacha es probablemente la campeona de los sustos. Después de comer remolacha, ya sea cocida, en ensalada o en jugo, su orina puede adquirir una tonalidad que varía del rosa al rojo intenso, haciéndole pensar inmediatamente en sangre. Esto sucede porque la remolacha contiene pigmentos llamados betalaínas, que son parcialmente absorbidos por el intestino y luego eliminados por los riñones, coloreando la orina. Lo mismo puede ocurrir, aunque en menor intensidad, con las moras, los arándanos e incluso las zanahorias en gran cantidad, que pueden dar tonos rojizos o anaranjados a la orina. Otra falsa alarma común proviene de las vitaminas, especialmente las del complejo B. Si usted toma suplementos vitamínicos, principalmente esos complejos B de alta dosis, notará que su orina adquiere un color amarillo fluorescente, casi neón, unas horas después de tomar el suplemento. Esto sucede porque la riboflavina, que es la vitamina B2, es de color amarillo brillante, y como su cuerpo solo absorbe la cantidad que necesita, el exceso es eliminado por los riñones, transformando su orina en algo que parece casi artificial. Esto es completamente inofensivo y, de hecho, muestra que sus riñones están funcionando bien, eliminando el exceso de vitaminas que usted no necesita. En cuanto al olor, también existen alimentos que pueden causar cambios notables. Los espárragos son el ejemplo clásico. Después de comer espárragos, muchas personas notan un olor fuerte y sulfuroso en la orina, que aparece sorprendentemente rápido, a veces en solo 15 minutos. Esto sucede porque los espárragos contienen un compuesto llamado ácido aspartico que, al ser metabolizado, genera sustancias con azufre que tienen un olor característico. El exceso de café también puede intensificar el olor de la orina, así como los alimentos muy condimentados o ricos en ajo y cebolla.
Ahora, la pregunta crucial es, ¿cómo diferencia usted estos cambios benignos de las señales reales de enfermedad renal? La respuesta reside en tres factores: el tiempo, la persistencia y la asociación con otros síntomas. Los cambios causados por los alimentos y las vitaminas son temporales, durando generalmente de unas pocas horas hasta un máximo de un día. Si comió remolacha en el almuerzo y su orina está rosada por la tarde, pero vuelve a la normalidad al día siguiente, eso es una falsa alarma. Por otro lado, si su orina está oscura como el té negro todos los días durante una semana, sin relación con ningún alimento específico, eso es una señal real. Segundo, los cambios por alimentos son aislados. Su orina cambia de color, pero no tiene otros síntomas. En cambio, en la enfermedad renal, generalmente tiene una combinación de señales: espuma persistente más color alterado más cambio en la frecuencia urinaria. Tercero, use la prueba de la hidratación. Beba bastante agua a lo largo de un día. Si la alteración en el color o el olor es benigna, se diluirá significativamente con la hidratación. Si es una señal de un problema renal, la hidratación tendrá poco efecto. Mantenga un diario mental simple. Anote mentalmente lo que comió y bebió, y observe si los cambios en la orina tienen una relación temporal con esos alimentos. Si comió remolacha y su orina se puso rosada, eso es causa y efecto. Si no comió nada diferente y su orina está consistentemente alterada, eso requiere una investigación. Haga ahora una pausa de unos segundos en el vídeo y suscríbase al canal si le está gustando esta información. Active la campanita para recibir todas las actualizaciones sobre salud que pueden marcar la diferencia en su vida. Llegamos ahora a la parte más práctica y definitiva de este vídeo: los análisis que confirmarán si sus riñones están realmente en peligro. Las señales en la orina que hemos discutido son alertas importantes, son señales de humo que indican que podría haber fuego, pero la confirmación, el diagnóstico preciso y la evaluación de la gravedad provienen de dos análisis de sangre fundamentales que todo nefrólogo solicita: la medición de la creatinina y la medición de la urea. Vamos a entender cada uno de ellos en detalle, porque cuando usted comprende lo que estos números significan, se convierte en un participante activo en el cuidado de su salud renal. Comenzando por la creatinina, es un producto del metabolismo normal de sus músculos. Todos los días, sus fibras musculares descomponen una pequeña cantidad de una sustancia llamada creatina, que se usa para generar energía muscular, y esta descomposición produce creatinina como residuo. La creatinina es entonces liberada en el torrente sanguíneo a una tasa relativamente constante, y la función de los riñones es filtrarla y eliminarla por completo a través de la orina. En un riñón sano, la creatinina se filtra tan eficientemente que sus niveles en la sangre permanecen bajos y estables. Los valores normales de creatinina en la sangre generalmente se sitúan entre 0,6 y 1,2 miligramos por decilitro para las mujeres, y entre 0,7 y 1,3 para los hombres, aunque estos valores pueden variar ligeramente dependiendo del laboratorio y de la masa muscular de la persona. Ahora, ¿qué sucede cuando los riñones comienzan a fallar? A medida que las nefronas van siendo destruidas y la capacidad de filtración disminuye, la creatinina comienza a acumularse en la sangre porque no está siendo eliminada adecuadamente. Esta acumulación hace que los niveles de creatinina suban progresivamente. Una creatinina de 1,5 ya indica una reducción significativa en la función renal. Cuando alcanza los 2 o 3, estamos hablando de una insuficiencia renal de moderada a severa. Y cuando los niveles suben a 5, 6 o más, el paciente se encuentra en una insuficiencia renal grave, necesitando a menudo diálisis. La creatinina es tan importante que los médicos usan su valor para calcular algo llamado la tasa de filtración glomerular, que es la medida más precisa de cuánto están funcionando sus riñones. Una tasa de filtración normal está por encima de los 90 mililitros por minuto. Cuando cae por debajo de los 60, usted tiene enfermedad renal crónica. Por debajo de los 30 es una insuficiencia renal severa. Y por debajo de los 15 es una insuficiencia renal terminal. Ahora vamos a la urea, que ya mencionamos antes cuando hablamos sobre el olor a amoníaco. La urea es el principal producto final del metabolismo de las proteínas que usted come. Cuando digiere las proteínas, éstas se descomponen en aminoácidos, y cuando esos aminoácidos son utilizados por las células, producen amoníaco como residuo tóxico. El hígado convierte este amoníaco en urea, que es mucho menos tóxica,
y la urea viaja por la sangre hasta los riñones para ser filtrada y eliminada. Los valores normales de urea en la sangre generalmente se sitúan entre 10 y 40 miligramos por decilitro. Cuando los riñones están fallando, la urea se acumula en la sangre de la misma forma que la creatinina, y los niveles comienzan a subir. Niveles de urea por encima de 50 ya indican algún grado de insuficiencia renal. Cuando llegan a 100, 150 o más, estamos hablando de uremia grave, una condición en la que la acumulación de urea y otras toxinas en la sangre comienza a afectar prácticamente a todos los órganos del cuerpo, causando síntomas como náuseas intensas, vómitos, confusión mental, picazón generalizada e incluso alteraciones en el ritmo cardíaco. Es importante entender que la creatinina y la urea generalmente suben juntas cuando hay insuficiencia renal, pero no siempre en la misma proporción. A veces la urea sube más que la creatinina, lo que puede indicar una deshidratación severa o un sangrado gastrointestinal además del problema renal. Otras veces la creatinina está más elevada, lo que es más específico de un problema renal propiamente dicho. Lo ideal es que usted se haga estos análisis regularmente, especialmente si tiene más de 60 años, si tiene diabetes, presión alta, un historial familiar de enfermedad renal, o si está notando alguna de las señales en la orina que hemos discutido hoy. La frecuencia recomendada es al menos una vez al año si no tiene factores de riesgo, y cada 6 meses si tiene diabetes o hipertensión. Cuando reciba el resultado de estos análisis, no se asuste si hay pequeñas variaciones de un análisis a otro. Es normal tener fluctuaciones leves. Lo que preocupa son las tendencias. Si su creatinina estaba en 1,0 el año pasado y ahora está en 1,7, esto indica una pérdida progresiva de la función renal que necesita ser investigada y tratada. Si ha estado estable durante años, eso es tranquilizador. Junto con estos dos análisis de sangre, su médico probablemente le solicitará también un análisis de orina completo, que medirá exactamente la cantidad de proteína en la orina, confirmando o descartando esa proteinuria que causa la espuma. Detectará la presencia de sangre incluso cuando no es visible a simple vista, e identificará otros marcadores de lesión renal. La combinación de creatinina elevada, urea elevada y proteinuria detectada en el análisis de orina forma la tríada diagnóstica clásica de la insuficiencia renal. Con estos análisis en mano, un nefrólogo puede no solo confirmar el diagnóstico, sino también determinar la etapa de la enfermedad renal, identificar la causa probable y, lo que es más importante aún, trazar un plan de tratamiento para intentar desacelerar o incluso detener la progresión de la enfermedad. Porque aquí hay una verdad reconfortante: la enfermedad renal crónica, cuando se detecta precozmente, puede controlarse. Con cambios en la dieta, un control riguroso de la presión y de la diabetes, el uso de medicamentos específicos que protegen los riñones y un seguimiento regular, muchas personas logran mantener una función renal estable durante décadas, evitando llegar a la diálisis. Llegamos al final de este vídeo, y espero que usted salga de aquí con un conocimiento real y el empoderamiento para cuidar mejor de su salud renal. Las 4 señales que discutimos hoy, la espuma persistente como el collarín de la cerveza, los cambios drásticos en la frecuencia urinaria especialmente por la noche, las alteraciones extremas en el color de la orina y el fuerte olor a amoníaco, son alertas que sus riñones podrían estar usando para pedir auxilio. Pero ahora usted también sabe diferenciar estas señales reales de las falsas alarmas causadas por alimentos y vitaminas, y conoce los 2 análisis de sangre definitivos, la creatinina y la urea, que confirmarán el diagnóstico. No espere a sentir dolor o síntomas graves para investigar, porque los riñones fallan silenciosamente durante años antes de causar síntomas dramáticos. Si usted ha identificado alguna de estas señales, programe una consulta y pida estos simples análisis. La detección precoz puede significar la diferencia entre mantener su calidad de vida durante décadas o necesitar diálisis en pocos años. Ahora cuénteme aquí en los comentarios, ¿cuál de estas señales fue la más sorprendente para usted? ¿Ya había prestado atención a la espuma de su orina? Comparta este vídeo con sus amigos y familiares que tienen más de 60 años, porque esta información puede, literalmente, salvar riñones y vidas. Muchas gracias por la atención y hasta el próximo vídeo.